conferencia Reforma Tributaria y Monotributo. Palabras de bienvenida al doctor Guillermo Fino, a cargo del doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Nacional. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco la acogida que han tenido estas conferencias y esta conferencia en particular por parte de los estudiantes, egresados y de manera muy especial la compañía solidaria de los docentes y los investigadores de las dos facultades, Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional. Vamos a quitar eso. Igual que lo indicamos en la conferencia pasada del doctor Paulino, este trabajo sistemático de conferencias, de visitas a empresas, de debates, de reflexión académica, para nosotros en la Corporación Universitaria Republicana tiene un valor muy importante, y el valor es el poder acercar la formación teórica de los estudiantes, la formación en el aula de clase, con el mundo real, con la dinámica del conocimiento, con las políticas públicas, con la reflexión crítica y propositiva. Hoy encontramos a un docente nuestro, investigador, invitado como conferencista, al doctor Fino, Guillermo Fino. Antes de hacer la presentación del doctor Guillermo Fino, déjenme ustedes resaltar el compromiso dinámico de nuestros dos decanos, la doctora Carolina Herrera y el doctor John Freddy Bustos, un compromiso de colegaje, un compromiso institucional que vienen liderando, y que el trabajo con compañía y colaboración de los docentes y participación de ustedes está permitiendo que nuestros dos programas, nuestras dos facultades del área de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables se cualifique cada vez más. El doctor Guillermo Fino, que a continuación voy a presentar en una reseña de su perfil profesional y académico, queremos a nivel institucional y a nivel de todos los directivos, docentes, investigadores de nuestra corporación universitaria, rendirle un homenaje de colegaje, de respeto y admiración por su dedicación y compromiso con nuestra corporación. Pido, antes de presentar su perfil profesional y académico, un aplauso al doctor Fino por su gratitud. Construir una universidad, construir un programa académico no es fácil, y no es fácil porque estamos trabajando con los componentes más nobles que tiene cualquier sociedad, el ser humano, el conocimiento y precisamente la sociedad como tal. Esos tres elementos siempre han estado presentes en el trabajo del doctor Fino, más uno más superior a todos los tres que indiqué, que es el espiritual. El doctor Fino es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Control de Ingresos Públicos de la Universidad Externado. Participó en la cuarta... disculpen, esto lo hago ya más por mi memoria de recuerdo
de la actividad del doctor Pino. Es de la cuarta promoción de la maestría en Derecho, maestría en Administración de Negocios, énfasis del sector público de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre, 10 años de experiencia en el sector privado como abogado litigante, profesor investigador de la Universidad Corporación Universitaria Republicana, 19 años de experiencia en el sector público, en la Contraloría General de la Nación, director de Servicios Gubernamentales y Hacienda, Contralor Auxiliar, subdirector de la Escuela Nacional de Impuestos, subdirector de Fiscalización, Dirección de Impuestos Nacionales, director de Impuestos Nacionales, director general de la DIAN, presidente del Instituto de los Seguros Sociales, concejal de Bogotá en el periodo del 2004 al 2008. Consultor internacional en materia tributaria en Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia, Banco Mundial, consultor internacional en materia tributaria en la República de El Salvador y en Nicaragua. Docente en materias tributarias en la Escuela Nacional de Impuestos de Colombia, Escuela de Capacitación de la República de El Salvador y en la Escuela de Formación de Funcionarios Públicos de Venezuela, así como en las universidades Externado de Colombia, posgrado en Gerencia Tributaria, Javeriana, posgrado en Procedimiento, Universidad Libre, Hacienda Pública, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, posgrado de Impuestos, Universidad de Cartagena, posgrado en Impuestos, Universidad Santo Tomás de Bogotá, pregrado, Derecho Administrativo y Hacienda Pública. Es el doctor Pino. A continuación seguiría y siguen muchas otras actividades de asesoría de profesor en varias universidades, en varios programas, creador de varias propuestas de maestrías de pregrado. Pero lo más importante para nosotros es que el doctor Guillermo Pino es un miembro del inventario académico del valor agregado de nuestra Corporación Universitaria Republicana. Y creemos, porque así lo valoramos, que los estudiantes, los egresados, tanto de nuestros pregrados como de nuestras especializaciones, y en particular de Contaduría Pública y de Finanzas y Comercio Internacional, tienen, y hoy tenemos la oportunidad de compartir esa experiencia, esa bondad, ese conocimiento del doctor Guillermo Pino. Gracias, doctor, por una vez más estar en este recinto. Todos los días está aquí en la corporación, pero hoy dando esta conferencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tema de la conferencia, reforma tributaria y monotributo. Doctor Pino, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, agradecer las palabras de Alejandro, muy amable. La deferencia del doctor Gustavo Telles, que ha sido el mentor mío aquí en esta universidad. Don Freddy y Carolina también. Muchas gracias por su presencia aquí. A Víctor Manuel, que estaba invitado, a Claudia, a los profesores de las facultades de Contaduría, de las facultades de Finanzas, a los nuevos investigadores que están llegando a la facultad. Pues de verdad, muchas gracias por estar aquí. Estudiantes, ustedes son las personas que más deben aprovechar lo que tratemos de expresar en estas charlas. Me alegra mucho que estemos, como siempre, todos aquí dispuestos a escucharnos. La verdad es que, digamos, de
del saludo de Alejandro, pues hay dos dudas muy grandes. Una es que a uno no le dan la bienvenida cuando está en su casa. Entonces, las palabras de bienvenida a la casa de uno sonaron un poquito altisonantes. Y lo segundo es que la verdad es que yo soy más joven que mi hoja de vida, porque eso es un chorrero de vainas. Lo que pasa es que uno se mete en muchos temas y termina teniendo más puestos que una buceta. Bien, vamos a empezar a hablar del tema de la reforma tributaria de la ley 1819 de 2016, pero vamos a verla, es el efecto que está generando. Ya habíamos tenido la oportunidad de analizar el proyecto de reforma tributaria, ya habíamos tenido la oportunidad de ver cómo había quedado esa reforma tributaria, y ahora el interés que quisimos desarrollar con las dos facultades fue contarles a ustedes cómo estaba evolucionando la reforma tributaria. Porque, como recuerdan, el discurso inicial es, y de hecho mucha gente lo creyó y aún lo cree, es que la reforma tributaria que se aprobó con la ley 1819 era una reforma tributaria por primera vez estructural. El concepto de estructural, yo lo sostengo, está amarrado a tres principios. ¿Cuándo hay una reforma estructural? No cuando se meten los 400 artículos que se metieron. Hay una reforma estructural cuando la reforma es equitativa, cuando la reforma es progresiva y cuando la reforma simplifica la forma de cumplir los impuestos. Esas son las tres esencias de cualquier reforma estructural. Al cliente, es decir, al contribuyente, no hay que complicarle la vida, hay que hacerse la fácil. Hay que buscar que la gente entienda que unos tienen más y otros tienen menos, y los que tienen más aportan más. Y también hay que mostrar que dependiendo de las condiciones económicas, las tarifas de los impuestos también deben variar. Esos son los principios de simplicidad, son los principios de progresividad, son los principios de justicia tributaria. Bien, en ese orden de ideas, recordemos que nos prometió la reforma tributaria. Nos dijo que íbamos a tener un crecimiento económico. Lo primero que dijeron es, con esta reforma vamos a asegurar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque entre más recursos tenga el Estado, obviamente vamos a tener unas mejores condiciones para buscar que la economía crezca a un ritmo mucho más fuerte y eso genere mayor empleo, mejores condiciones de vida, etc. La esencia de la reforma es conseguir recursos para asegurar un crecimiento económico que se truncó por la caída del precio del petróleo. Adicionalmente nos dijo, vamos a buscar simplicidad en el cumplimiento de las obligaciones, mayor equidad, progresividad en los impuestos, bajo efecto sobre el consumo por el incremento del IVA, más contribuyentes efectivamente incorporados al régimen tributario, monotributo, disminución de la informalidad y mayor recaudo. Eso fue los objetivos de la reforma. Mayor recaudo, mayor simplicidad, mayor equidad, que íbamos a conseguir un mayor crecimiento económico, que nos íbamos a liberar del problema de la limitación que nos generaba los recursos que habíamos perdido por parte del petróleo y que íbamos a crecer en el recaudo. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Ya podemos decir, oiga, ¿qué tanto cumplió la reforma esto? ¿Qué tanto realmente lo que se vendió ha sido claro? Nuestra proyección de ingreso, de crecimiento económico, el año para este año, según las cifras del plan de mediano plazo del gobierno, era del 3%, 3.5%, para que nuestra economía diera un gran salto hacia adelante. Pues bien, en agosto la economía está creciendo al 1,5%, es decir, estamos creciendo a menos de la mitad de lo que prometió la reforma. Estamos creciendo al 1.5% y la proyección, si Dios quiere, es que nos quedemos por lo menos en ese crecimiento. 2% del PIB que no nos entre son más o menos 750.000 millones que dejan ingresarlos como crecimiento económico. Y ustedes saben que esos 750.000 millones son parte de todo el circuito. Es decir, es la gente que tiene más plata para comprar, la gente que compra más, la gente que vende más, la gente que produce más. Ese que es todo el manejo del PIB, del crecimiento, que debería estar un crecimiento del 3,5, va a ser del 1,5, que es una caída bastante severa. Lo segundo es que nos dijeron que la tasa de desempleo iba a bajar,
resulta que ahora está por encima del 12% de la población económicamente activa. Esto implica que hay 11 millones de desempleados. ¿Qué es? ¿Por qué dice usted eso si es que aquí el gobierno habla del 9 y después habla del 11? No, es que la forma de calcular a gente que está empleada es una forma, digamos, subjetiva y medio torticera. En ese orden de ideas, por ejemplo, esa tasa no incluye la gente que está desarrollando actividades informales y solamente parcialmente a las personas que trabajaron durante el último periodo de tiempo, una semana, durante el último mes, y adicionalmente a eso, también contempla que los estacionales es como si fueran empleados permanentes. ¿Qué es el estacional? El estacional es empleado de temporada. Es los estudiantes que están trabajando en diciembre, en noviembre para estar en los centros de ventas, de los almacenes. Son toda la gente que ahora Arturo Calle no quiere contratar porque dice que no le está dando resultados, que son los semaneros, que son los que están sábados y domingos ahí camellando para producir más, etc. Esa gente la tienen ahí involucrada, pues ahora esa gente todo se cayó. El 12% de la población económicamente activa representa 9 millones de personas sin empleo. 9 millones de personas sin empleo. ¿Por qué 9 millones? Repito, porque si la economía no crece, pues obviamente tampoco crece el empleo. Esa es una lógica absoluta. La informalidad en este momento es cercana al 62%. El 62% de los empleos que hay en Colombia son informales. No tanto ¿qué es el concepto de informalidad? El concepto de informalidad es una persona que no hace aportes a la seguridad social, ni a salud, ni a pensiones, ni a riesgos laborales. Luego es una persona que eventualmente, teniendo recursos, nos carga a nosotros la obligación de sostener su salud a través del POS o de sostener de alguna manera su pensión a través de los fondos de solidaridad que se crean en las personas. Esas personas que en este momento están en la informalidad se están enfrentando a un problema desollado. Y es que si declaran renta los están cruzando con los aportes parafiscales y la UGPP está reventando medio país con ese tema. Ese es un tema que tiene que estar muy alerta contadores, abogados. En este momento la UGPP mandó 1 millón de requerimientos diciendo, oiga señor, ¿usted por qué declaró renta por 80 millones de ingresos y ni siquiera es aportante? No les cuento el santo, sino el milagro. Tengo una persona que tiene un patrimonio de cerca de 600.000 millones invertidos y me llamó para que lo asesorara. Y le dije, bueno, la salud se no aporta. Dijo, no, yo soy beneficiario de mi esposa. Soy beneficiario de mi esposa. Y digo, pues más o menos me muevo, no, digamos, fíjense a qué nivel está manejando una cosa de esa naturaleza. ¿Por qué es beneficiario de la esposa? Porque sencillamente a través de eso paga su medicina prepagada. Pero si usted ya ve una evasión de esa magnitud en una persona con tanto patrimonio, usted dice, pues está perdido el proceso. Hoy, ojo, muchos de sus clientes, muchas de las personas que ustedes pueden asesorar, o así no sean personas que les piden asesoramiento, empiecen a mirar el tema de los requerimientos de la UGPP, porque ese va a ser el pan de cada día de los próximos 10 años. El pan de cada día para muchos de nosotros cada 10 años. Afortunadamente nos dan pan cada día. La otra cosa es que las entidades sin ánimo de lucro están en un hijo de madre limbo impresionante. Las entidades sin ánimo de lucro pasaban a ser contribuyentes a partir del 1 de enero del año 2017 y llevan 8 meses esperando un decreto reglamentario que no ha salido, que ha salido por pedazos, que se ha discutido, que ha vuelto a recogerse, etc. Y tienen un problema el hijo de madre, y es que en teoría los que estaban vigentes hasta 31 de diciembre del año 2016 pueden mantener su vigencia, siempre y cuando los califiquen. ¿Cuándo van a calificar? Si sale el decreto en octubre o en septiembre, la DIAN tendría que iniciar la calificación como de 400.000 entidades sin ánimo de lucro. ¿A qué horas va a hacer eso? ¿Cómo en qué tiempo lo va a hacer? ¿Cómo cuáles son los criterios que aparecen ahí en el decreto? ¿Cómo
cuántas interpretaciones se van a dar, como cuántas universidades van a estar haciendo cola. Es absurdo lo que está pasando. El Estado no puede sacar a la CESAL bajo el argumento de que son las fuentes de evasión y pasar 8 meses y no sacar la reglamentación respectiva. Esas CESAL están en el limbo. Y lo que es peor es que las donaciones también están en el limbo. Las donaciones que pueden recibir la CESAL están en el limbo. Hay mucha confusión entre los comerciantes que serían parte del monotributo, 6 meses de atraso en la implementación. El monotributo todavía no es una realidad. No lo es, por más de que ya haya gente metida en el monotributo, no es una realidad. Y esa realidad se vendió como meter a 1,5 millones de personas que si en promedio aportaban 600.000 pesos al año, 700.000, podríamos estar hablando de un recaudo adicional de 1 billón de pesos, 1.2, eso no se dio. Esa plata, no cuenten con esa plata, porque esa plata no va a lograr recaudarse este año. Finalmente, las empresas están afrontando dudas sobre el efecto de la aplicación de las NIF. Acuérdense que la reforma de hoy dijo, la equidad aquí es todo el mundo NIF. ¿Qué es? Pero ¿qué no? Porque obviamente las empresas estaban manejando y avanzando en el tema de las NIF. Pero cuando el 28 de diciembre se acostaron los contadores con el sistema general y se levantan el 29 con NIF y con la necesidad de hacer balances en donde quede claro la conciliación entre la contabilidad anterior y las de NIF, o si no los pueden sancionar, eso cuenta pelote más barato. ¿Qué pasa con las empresas que están manejando el 4G, por ejemplo? El sector de construcción de carreteras, vías 4G, la reforma les incrementó las pérdidas, las pérdidas por la forma que deben depreciar los activos. Antes uno podía empezar a depreciar a partir del momento en el cual terminaba la obra. Ahora le dijeron no, comienza a depreciar desde el momento de la ejecución. Luego, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Las pérdidas se suben sustancialmente. Entonces esas pérdidas se van a acumular en los próximos 20 años, es decir, los tipos quedaron fregados, porque entre otras cosas, al poder ir depreciando esas pérdidas parcialmente, obviamente su capacidad de endeudamiento se les bajó. Ese es un tema que es las vías, pero que también es el sector de alcoholes, ese sector de... todo, absolutamente todo, está medio infartado con el tema. FENALCO está manifestando una caída en las ventas del 8% en el primer semestre. 8% se cayeron las ventas, eso es una barbaridad. FENALCO está enfurecido porque es que además de que le pega el empleo, le pega la riqueza, le pega las importaciones y le pega una cantidad de cosas. Igualmente, los empresarios están con esta ilusión. Bájenle 3 punticos al IVA en el último trimestre del año. Octubre, noviembre, diciembre, o noviembre, diciembre y enero. Bájenselo gobiernos. De tal manera que bajándoselo, reactivemos estos 3 meses, lo que no hemos podido recuperar en el año. Eso, pues obviamente ya es el resultado clarísimo que un país casi que en recesión no aguanta un incremento del IVA. No lo aguanta como lo están planteando. Obviamente el gobierno les dijo que no, pero es que antes la recesión del IVA le pegaba a uno el primer mes, el segundo mes nos pegaba, pero a partir de ahí la recesión del IVA se iba absorbiendo por la economía. En este momento no. Entonces están los comerciantes diciendo bajen los 3 puntos del IVA para recuperar la temporada. Obviamente eso implica una caída del recaudo que el gobierno no va a permitir. Y además hay algunas líneas especiales, como la línea blanca, que es todo lo que son neveras, lavadoras, para las clases menos favorecidas de estatus 1, 2 y 3, porque estamos hablando de aparatos hasta 1 millón de pesos, que le subió el IVA a 190.000 y que la reforma dijo que podía ser solamente del 5%, no del 19%. Digamos, 190.000, hablando de que vale 1 millón de pesos, debería pagar 50.000 y no 190.000. Llevan 4 meses llamando gallo con el decreto reglamentario para decir esa línea blanca hasta 1 millón de pesos cae al 5%, lo que hace que quienes estén tomando medidas para adquirir
o aplazan la compra, es decir, yo no compro nevera nueva, o yo no compro lavadora nueva, o no compro estufa nueva, porque estoy esperando que se caiga el IVA, que para mí 140.000 pesos es mucha plata. Eso afecta entonces el consumo, porque la gente dice, estoy esperando que ustedes decidan, y si no, lo que piensan hacer es tirarlo para enero, para que la gente se gaste su primita y le saquen 140.000 pesos de impuestos sin ninguna razón, porque son la gente de menores recursos. Es una típica estrategia, sí, perversa, digamos, es una estrategia contra las clases menos favorecidas. Mire lo que dice Portafolio. Dice, en medio del bajo crecimiento de la economía del 1.2%, yo lo califiqué en el 1.5%, aquí ya están hablando de 1.2% los empresarios. En el primer trimestre y de 1.3% en abril y junio, resultados sobre el que los empresarios atribuyen a una cuota grande a la reforma tributaria del año pasado, que ha afectado las ventas y en consecuencia la producción. Siguen creciendo las voces para que el sector productivo tenga oxígeno por esa vía. Nunca, jamás, en 30 años de experiencia que tengo, 40 o 45 cuando era un niño y entonces oía hablar de la reforma, nunca dijeron en ninguna reforma bajen los impuestos después de aprobados. Es muy complicado que lo digan. O sea, la gente realmente está ahorcada. Los empresarios están realmente ahorcados. Y fueron 3 puntos del totazo. Es que si uno lo hace como lo hacíamos nosotros, 1 durante el primer semestre, 2 durante el segundo semestre o durante el siguiente periodo fiscal, pues uno va buscando que el efecto sea menor. Pero como tenían tanta necesidad de dinero por la caída de los precios y porque no se termina la mermelada, entonces tenían obligatoriamente que buscar el incremento de una vez. Y eso se les está volteando. Porque aunque la gente compra el 19%, si usted tiene una caída en las ventas del 8%, se le compensó. Es decir, vende 8% menos al 19%, es como si vendiera lo mismo, pero al 16%. La misma cosa. Es el mismo efecto el que está generando. Siguiente. Aunque no hay consenso entre los representantes de la industria sobre las propuestas de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO de bajar temporalmente en noviembre y diciembre 3 puntos que se aumentaron con el IVA. Ya les dijo Mauricio Cárdenas, olvídense. Eso no va a ocurrir. Siguiente. Ahora, fíjense que eso se amarró a buscar que la caída fuera menor sacrificando otros ingresos. Entonces se colocó arancel cero desde enero de este año para todas las materias primas que no se produzcan en el país. Vienen sin impuesto a las importaciones, sin arancel. Esa es una decisión que tomó el gobierno de lograr ver si podía sobre esa base reactivar el ingreso de mercancías para que ese reingreso de mercancías fueran activos fijos y yendo a materia prima pudiera reactivar también la economía. No les funcionó. Como tampoco parece que les va a funcionar la disminución de la tasa de usura. Recuerden ustedes que la tasa de usura era calculada trimestralmente y que esa tasa de usura era una tasa por la cual se fijaba el valor máximo de intereses que podía cobrar tanto la DIAN como las entidades parafiscales territoriales, así como los bancos en relación con las tarjetas de crédito. Eso lo que buscaba era que el efecto fuera lo más rápidamente posible al calcularla mensualmente. Eso va a generar un despelote, obviamente, pero el problema que hay ahí es que normalmente las tasas de interés a la baja no las ve el consumidor sino 5 meses después de que se tome la decisión de bajar la tasa. Eso está absolutamente probado. Cuando el Banco de la República baja las tasas, esas no se ven inmediatamente en el efecto. En la tasa, por ejemplo, sobre los préstamos hipotecarios, se ven 4, 5 y 6 meses después, mientras que fluye toda la economía hacia allá. Esas son medidas más efectistas que realistas. La ANDI está más preocupada todavía, porque hizo que la Asociación Nacional de Industriales hizo una encuesta entre 1.200 compañías que facturan 323 billones de pesos y que aportan más o menos el 37.5% del PIB al año, o sea, las grandes
en este momento no son competitivas, porque las tasas de impuestos son excesivamente altas frente a sus vecinos Chile, México, y bueno, no tanto como Venezuela no tiene, Argentina y Perú. Sí. Hablar de Venezuela es como hablar de Zimbabue. Ahí le damos todavía 5 segundos que puede no se describe. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Los impuestos ¿a qué le pegan? Los impuestos le pegan directamente a la producción, porque es un costo adicional que se genera, y ese costo adicional le está quitando competitividad en las exportaciones. Y como, por supuesto, si estaban en zonas francas, también se les incrementó el valor del impuesto, porque pasaron del 15 al 20%, eso también le pega al valor final del producto. Entonces es una cadena en la que se le está generando. En este momento están hablando de que la tasa efectiva de tributación es del 69,8%. ¿Qué estamos hablando de la tasa efectiva de tributación? Estamos hablando del valor del impuesto de renta, del valor del impuesto a la riqueza, del valor del CRE, del valor del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio. Todo ese conjunto de impuestos que atacan la producción. Entonces ellos están hablando que es el 69,8%, que por supuesto que es mentira. Pero si fuera más allá del 40 o del 45, es que el Estado les quita casi la mitad de lo que tienen como utilidad. Relativo, realmente, pero sí es una queja que proveniente de la ANDI es igualita a la de Fenalco, porque ellos lo que están diciendo es el siguiente: bájenme los impuestos, póngamelos a una tasa del 25%. Estamos en el 34 más sobretasa. 25%. Les juro que 25% sin exenciones da más plata. 25% sin exenciones da mucho más plata. Y adicionalmente a eso, están diciendo que les eliminen la renta presuntiva. Ese es otro impuesto muy interesante. Aunque realmente es un impuesto que hace mucha justicia tributaria. Porque si al final el tipo tiene unos activos altos, pues por lo menos debe aportar sobre el 3% del valor de esos activos. Es decir, una especie como de impuesto de patrimonio cuando la renta líquida ordinaria no le da. Pero los tipos están muy colgados con el tema de la renta presuntiva. Porque si se activan la generación de activos fijos nuevos, si se activan los inventarios, si los inventarios no rotan a la velocidad que hay, al final van a tener los activos altos. Si no le dio la liquidación de la renta líquida ordinaria, automáticamente le pega la renta presuntiva y le da el efecto tributario que no espera. Y eso, en mi experiencia personal, por ahí el 60% de los contribuyentes terminan con saldos a favor. Porque uno al final del periodo lo que hace es: pago el impuesto, pago la sobretasa, pago el anticipo y meto las retenciones, y casi siempre le queda uno saldo a favor. Casi siempre le queda uno saldo a favor. Si bien la deducibilidad en renta del IVA pagada en la compra de bienes de capital es un avance importante, deberíamos migrar a un esquema de descuento tributario que permita la recuperación completa del impuesto pagado. Porque mi tasa es el 34. ¿Qué está diciendo Fenalco y qué está diciendo la ANDI? La reforma estructural no sirvió para nada. Miren el problema que tengo: 25% del impuesto a la renta es lo que voy a estar pagando, y el acumulado me está dando el 69,5%. Miren lo que está diciendo Fenalco: se me cayeron las ventas. O sea, ¿en qué quedó la estructuralidad? ¿En qué quedó en la práctica? Veamos más adelante, porque los tipos dicen, además, dice que el monotributo quedó mal diseñado, porque el monotributo debió haberse dejado para todos los profesionales independientes hasta cierto valor, y adicionalmente a eso, a cierto valor de ingresos, y adicionalmente debió haber contemplado el IVA, la renta, el ICA y los parafiscales. El IVA, el ICA. Es decir, señores, se les quedó corto el monotributo. Meta a todos los profesionales independientes ahí, a partir de unos ingresos. Y eso que el monotributo, como vamos a ver ahora, tiene un veneno brutal. Pero no adelantemos charla. En cuanto a los tributos territoriales,
están diciendo, eliminen por favor las estampillas, que son todas esas estampillas pro anciano, pro Universidad de Bucaramanga, pro WIS, pro no sé qué, pro no sé cuándo, que son sobrecostos para ellos. ¿Señora? Ah, la del Papa. Ojo que esas son las estampillas que son decretadas y que obligatoriamente debe pagarle uno como un valor a los contratos que realiza con los departamentos o en los departamentos. Son transitorios. Sí. El gremio reitera que son pocos los contribuyentes que aportan al fisco y que en el control de la evasión y la elusión se debe adelantar la modernización tecnológica de la DIAN, que era el otro cuento. Hace rato que dijeron que debía estar tecnológicamente avanzada la DIAN y no lo está. Ahora, recuerden ustedes que las estampillas desde hace 2 años son deducibles del impuesto a la renta. Es importante que tengan eso claro. ¿Por qué? Porque antes la DIAN decía que no y que no y que no porque la consideraba un impuesto la estampilla. Ahora ya quedó como una parafiscalidad por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces las estampillas que se paguen por los contratos, con los departamentos o los municipios, se pueden deducir del impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Lo tienen claro? Cuando uno firma un contrato, tiene que pagar una estampilla pro universidad o pro anciano. Ese era un costo que tenía que meter adicional al valor de su costo de impuesto. Ahora eso es deducible. Bien. Ojo. Sin embargo, la DIAN sí salió ya muy agresivamente a buscar recaudo de dinero. Quienes han tenido alguna expectativa o experiencia en este tema en los últimos 8 meses han visto la cantidad de embargos que se han generado. Es una cosa grandísima la que se genera de embargo. La orden es, todo el que no conteste el primer requerimiento para pagar, de una vez embargo. Y eso genera bastantes problemas en general. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas y las personas naturales, sobre todo las jurídicas, tienen el problema de que si quieren salvarse del embargo, pagan. Ok, eso sí cualquiera. ¿Quieren hacer un acuerdo de pago? Listo, 4 meses, máximo 5, 30% de arranque. Más allá no le están autorizando ningún tipo de acuerdo de pago a 5 años. Adicionalmente a eso, tienen que colocar como garantía un bien inmueble para efectos de garantizar que van a pagar el valor del acuerdo de pago. Y finalmente, si se cuelgan con lo posterior, de una vez le hacen efectivo el acuerdo de pago. Entonces, en este momento el tema está bastante duro. Si son personas jurídicas, tienen un pequeño problema. Se les va a encarecer la recuperación de cartera. ¿Por qué? Porque embargada la cuenta corriente, la única opción que tiene uno es ¿cuál? Hacer factoring. Es decir, entregarle a un tercero que cobre la factura y darle el 2, el 3, el 4% de la comisión. Y normalmente se está demorando un mes la DIAN en desembargar. Pues es un mes en donde tuvieron que hacer el factoring o un mes en donde ustedes no tienen ingresos. Ahora, vayan y miren eso, y una empresa con 200 empleados y tiene seguridad social. Y va a haber el problemón que se mete porque lo primero que uno paga es nómina. Y al primero pagar una nómina, lo primero que paga es seguridad social. Si no paga seguridad social, salen muchachos, se le quiebra una pata, paguen ustedes su bolsillo. Entonces, digamos, tengan mucho cuidado con ese tema. La competitividad está quedada. Dice que 135 empresas que fueron el 11% del PIB dijeron que no hay avance de competitividad en temas de impuestos. Es decir, los impuestos no le están permitiendo competitividad a las empresas grandes. ¿Qué dice? Que se creció la tasa efectiva de tributación o de renta, que no bajó, incluso aumentó, que el aumento del IVA redujo la demanda y el incremento de recursos, que en la reforma tributaria no se incluyeron estímulos a la inversión, que no es estructural y que disminuyó su competitividad por la eliminación de descuentos, rentas exentas y beneficios. Todo el que estuvo en las conferencias de enero oyendo el cuento de estructural, pues ahora comparte, porque es que lo que uno mira son los resultados. Si los resultados no dan, pues no hay estructuralidad. Y eso que, ahora que avancemos, vamos a ver más profundamente por qué no fue estructural. La ANDI propone abolir impuestos. Dice que para poder trabajar deben eliminarse los impuestos como el de avisos y tableros, o sea, estampillas, pero además de eliminar avisos y tableros, la sobretasa de bomberos,
el impuesto a los teléfonos, que es básicamente la telefonía celular, y el degüello de ganado. O sea, los municipios, los departamentos quedarían con solamente el tema de automotores y licores, no más. Entonces, el degüello de ganado ese lo aplica directamente la DIAN, ¿no? Bueno. Dependiendo de si es degüello de ganado mayor o menor. Sí. Bueno, óiganme bien. La pregunta es, ¿qué le pasó al recaudo? ¿Creció el recaudo? La respuesta es, el recaudo de los pobres sí creció. ¿Por qué? Porque la gente tuvo que seguir consumiendo productos. Al tener que seguir consumiendo productos, así se le haya caído las ventas en un 8%, lo están haciendo al 19%. El recaudo que viene de la gente con plata, de los empresarios, sin decir malas palabras, de los ricos, ese recaudo se cayó. Ese recaudo se cayó. Ojo, era un recaudo que le iban a compensar con el monotributo y con los 3 puntos del IVA. Porque el recaudo para la gente que tenía patrimonio se cayó en este instante. ¿Cómo se cayó? Se cayeron 2.3 billones de pesos, menos, se lograron 2.3 millones de pesos menos que en el 2016. ¿Por qué? Porque el impuesto a la riqueza fue una tarifa menor en el año 2017. Entonces, sobre esa base, se está cayendo el impuesto a la riqueza y el año entrante se pierde definitivamente. ¿Cómo van a compensar los 4 billones de pesos que le estaba dando el impuesto a la riqueza? Reforma tributaria con incremento del IVA al 22. O sea, no queda otra alternativa. O volver al impuesto al patrimonio. Entonces, cuando se dice, oiga, la reforma fue estructural porque fue progresiva, ¿cómo va a ser progresiva si los que van a pagar somos los que tenemos que pagar con el 19% el IVA? Pero si tenemos más de 1.000 millones de patrimonio, se nos cae el impuesto porque ya no pagamos el impuesto al patrimonio. Ahí no hay ninguna progresividad. Ahí no hay ninguna equidad. Entonces la reforma pecó ahí en lo estructural por el tema de la progresividad y el problema de la equidad, porque como ven, al eliminarse el impuesto a la riqueza y al caer el impuesto a la riqueza por efecto de la tarifa, porque la tarifa es menor, en este momento de entrada la reforma entró con 2.3 billones de impuestos menos, porque la tarifa no la quiso dejar estable durante los años que estaban, sino que la disminuyó. Eso quiere decir que las empresas están pagando menos impuestos. Dale. Óigame bien. La DIAN está diciendo que el recaudo está creciendo al 6.2% de 2017 a 2016. Descuenten la inflación. Porque ese 6.2% es nominal, no es real. Entonces estamos creciendo al 1.2%, a nada. Semejante reforma tan berraca para crecer 1.2% el recaudo. Es decir, estamos perdiendo plata. Mire lo que dice la ANIF. ANIF dice, deberíamos estar incrementando recaudos al 15%. Es decir, en este momento, frente a lo proyectado, hay una caída de 9 puntos del PIB en el recaudo de impuestos. Eso es una cantidad de plata impresionante. Luego, la reforma prometió que iba a conseguir más recursos, no es cierto. Porque en la práctica está recaudando lo mismo del año pasado, más 1.2%. ¿Y por qué está cayendo? Pues porque como se le subió la mano al IVA, como le bajó a los empresarios el impuesto a la riqueza, el efecto es eso, ¿no? La suma de dinero es clarísima. No va a haber incremento del impuesto. Luego va a seguir creciendo, el siguiente, va a seguir creciendo, el siguiente está, dale un poquito. No, atrás. Eso está diciendo que el déficit fiscal se incrementó a 4 puntos del PIB. Es decir, estamos debiendo más plata. Y estamos a punto de una calificación de Merrill Lynch, de los ministros de Hacienda del mundo, Merrill Lynch, Standard & Poor's, que donde vean estas cifras van a decir, permiten otra reforma tributaria o toca bajar el nivel de calificación. O sea, la situación es tenaz.
Están jugando a que se nos suba un poquito el petróleo, etcétera, pero eso sigue siendo muy precario, terriblemente precario como se está dando. Bien. A ellos se le agrega que al pasar la sobretasa del crea renta, que le permitió mayor deducción, como lo estableció la reforma, se perdieron otros 500.000 millones. En total, en el 2017, los empresarios están pagando 3 billones de pesos menos entre riqueza y sobretasa, sostuvo el señor doctor Santiago Arroyo, director de AIA. O sea, ¿para qué le sube usted al 19 si le bajan los otros 3 billones? ¿No es equitativo? Es la pregunta mejor. ¿Es progresivo? Es la pregunta. No. El sistema tributario está realmente gravemente enfermo, porque si usted no logra esas equidades y esas progresividades, pues siempre va a recaer sobre los mismos de siempre, pero el problema es que los mismos de siempre hoy son más desempleados y con menos capacidad de consumo. Porque cuando usted subió 6% el salario de un año a otro y le incrementó 3 puntos al IVA, perdió prácticamente en el primer mes la capacidad de consumo de la gente. Es decir, realmente la gente está ganando lo mismo que el año pasado, en términos reales. Bueno. Y el IVA ahorcando a los pobres. No me quedó bien esa imagen. Pero se supone que los pobres son el chiquito Bart Simpson. Pero la comprendemos. Miren esto, este es un cuadro muy interesante que muestra cómo los diferentes sectores del consumo afectan a la gente de los estratos bajos, medios y altos. Los de estrato bajo, es decir, hasta 2 salarios mínimos, gastan el 41% de sus ingresos en comida, el 28% en vivienda, el 7% de su ingreso en vestuario, el 4% en salud, el 3% en educación, el 2% en cultura, esparcimiento, diversión, el 7% en transporte, que son todas las tarifas del Transmilenio, etc. Para otros gastos el 5%, este es el 100%. Miren cómo cambia en los ricos. Los ricos no gastan sino el 14% de su ingreso en alimentos. Solo el 14% de ingresos en los alimentos. Gastan el 21 en vivienda, el 31 en vivienda porque son casas más costosas, son administraciones, son cosas mucho más pulidas. En el vestuario y calzado el 5%, en salud el 3%, en educación el 5%, en inversión, en diversión el 4,6%, en transporte el 23% porque el Mercedes vale mucha plata, otros gastos 11%. Miren que siguiente, miren que la gente que está en el nivel de bajos ingresos en este cuadro es la que tiene unos ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Toda una familia, estamos hablando de 2.100.000 pesos, la mitad de las familias colombianas no tienen 3 salarios mínimos de ingresos. La mitad no tienen. Tendrán el de la esposa y la del señor y esos son 2 salarios mínimos. No les da para los 3 salarios mínimos. El que está en estrato medio está entre 3 y 9 salarios mínimos. Y los de estrato alto, los de más de 9 salarios mínimos. Sigue. Eso quiere decir, no atrás, el otro. Eso quiere decir una cosa, que si hay 200 productos grabados con IVA, ¿a quién le pegan? A los estratos bajos y medios. Porque los estratos altos no se gastan tanta plata en comida, porque todas las viejas están haciendo dieta porque están muy gordas. Los pobres comemos. A la muestra botón. O sea. Y fíjense cómo el resto lo estamos gastando en vivienda, que son los 2 factores más altos, y en transporte. Pero fíjense en una cosa. ¿Qué tiene de veneno el gasto en transporte? Que tiene un impuesto como de aquí a la luna, porque es todo el impuesto a la gasolina, todo el impuesto de la sobretasa de la gasolina, ese todo lo paga la gente cuando se sube al bus. Cuando se sube a Transmilenio pagan una parte alta en impuestos, que es el impuesto a la gasolina, porque ese es un costo del valor final de la actividad.
siguiente. Dale. El déficit fiscal me quedó descuadrado, pero está en el 4% del PIB. Eso quiere decir que estamos debiendo 2.8 millones de pesos más en deuda con terceros. Dale. Ahora vamos a ver, ese me lo encontré buenísimo, ¿sí? El año del mono, porque fue el año del mono tributo. Veamos ahora qué regulación tiene el decreto 738 de 2017, que es el que reguló el monotributo, porque como les dije, las CESAL todavía no han sido reglamentadas. Entonces, según lo que dice la ley y la DIAN y hasta el perro, de los que creen que es que nos somos bobos, es que eso no es un nuevo impuesto. Es una alternativa simplificada para cumplir con las obligaciones tributarias que permiten a los pequeños comerciantes entrar a la formalidad y fortalecer sus negocios. Si no llevan contabilidad, ¿cómo van a entrar a la formalidad? Si no están registrados en una cámara de comercio, ¿cómo van a entrar a la formalidad? ¿Porque pagan impuestos? ¿Porque están inscritos en el RUT? Esa es una formalidad bastante limitada, porque entre otras cosas, si no facturan, ¿cómo van a estar en la formalidad? Es bien complicada la cosa. Este impuesto está dirigido a las personas naturales que se dediquen al comercio al por menor, lo dice el decreto, a la actividad de peluquería. Es decir, al fin clavaron a Norberto. Estoy hablando de impuestos. Que tengan ingresos brutos anuales entre 44 millones y 111 millones de pesos y que desarrollen su negocio en un establecimiento con área inferior o igual a 50 metros. Fíjense, 111 millones al año. Estamos hablando de un promedio de 9 millones al mes, más o menos. 9 millones. 9 millones al mes, estamos hablando de un promedio de 2.3 millones a la semana. Y estamos hablando de 600 mil, 700 mil, no, menos, 300 mil pesos diarios. Eso no es nada del otro mundo. 300 mil pesos diarios, no sé cuántas cepilladas son, Claudia. Son no sé cuántas cepilladas en un peluquero, más las uñas, más no sé qué. Eso no es nada. Pedicure, maquillaje, todo eso. Digamos, no es una gran cantidad de dinero. Pero si usted tiene esta entre 44 y 111, está por dentro. Claro, si es persona natural. Y si desarrolla actividades comerciales, yo no sé por qué metieron los peluqueros ahí, si se supone que están ahí metidos. Si desarrollan su actividad en un local menor a 50 metros cuadrados, entonces Norberto no entra, porque Norberto tiene un local de 700 metros cuadrados. Lo que pasa es que Norberto sí entra, porque el esquema que tienen es, yo le alquilo el pedacito a usted, usted explota de eso y me paga como arriendo una parte de lo que produce, el 60%, no, el 70% de lo que usted produce. Entonces los tipos ni son empleados, ¿sí?, ni tienen una rentabilidad propia, sino que todos se los llevan los otros por la derecha por el prestigio de la marca. Es una forma de explotar básicamente la marca. Y todos los que trabajan ahí están absolutamente complicados porque no tienen seguridad social, tienen que asumir ellos mismos ninguna vinculación laboral y obviamente se les llevan el 60% o el 70% de su producción. Bueno, pero viven rico. Ahora, ¿cómo quedó constituido el monotributo? Por dos tipos de monotributeros, personas naturales. Los que están aportando a las BEPS y los que están aportando a riesgos laborales. O sea, uno puede ser monotributo BEPS o monotributo riesgos laborales. ¿Qué es el monotributo BEPS? Toda aquella persona natural que tenga un ingreso inferior a un salario mínimo al mes. Bueno. Ojo, ¿qué son las BEPS? Las BEPS son los aportes que uno hace a un fondo público que a su vez tiene una especie como de contraprestación por parte del Estado. Uno va ahorrando ahí y al final se puede pensionar. ¿Como una prima media, más o menos? No, porque es que resulta que ese sistema tiene la filosofía de una prima media, entre comillas,
pero en la práctica es ahorro individual. Y lo que va a llevar es a que la gente se pueda pensionar con menos de un salario mínimo, porque no va a ser pensión, sino que va a ser retorno de su ahorro. Es decir, en la práctica va a haber pensiones de menos salario mínimo. Eso es injusto. Es decir, eso no tiene sentido. Uno aporta 50.000, 100.000 pesos. El Estado le aporta 30.000 o 20.000 o lo que sea. Va acumulando, acumulando. Vayan y hagan el cálculo con lo que es el fondo privado. Y van a encontrar que el fondo privado, por cada millón de pesos que tenga ahorrado, le va a dar el 0,4% de ingreso pensional, entre comillas, al final. Quiere eso decir que una persona que tenga 1.000 millones de pesos ahorrados en un fondo de pensiones se va a pensionar con 4.600.000 pesos mensuales, el 0,46%. ¿Está claro? Esto no es prima media. La prima media es otra cosa totalmente distinta. Es hasta el 80% de los ingresos de los últimos 10 años, etc. Este sistema de BEPS, esto es para meter a la gente a que no friegue con pensiones, sino que traten de ahorrar y para pensionarse con 250.000 pesitos, 300.000 pesos, 350.000 pesos. Ese es el objetivo. Ahora, si usted no quiere aportar para BEPS, pero sí quiere quedar cubierto por riesgos laborales, puede ser entonces un monotributero adscrito al sistema de riesgos laborales. Y a partir de esa visión, usted debe demostrar que ha pagado los 8 últimos meses salud y pensión. Es decir, ¿para qué? Si estoy pagando salud y pensión, ¿qué me importa pagar un impuesto que es altísimo para estar inscrito en riesgos laborales, que es el más barato de todos? Si ustedes piensan en salud, pensiones y riesgos, sí o no que es más barato el de riesgos laborales. El aporte de riesgos es un pequeño valor. Pero entonces, para estar en el monotributo de riesgos laborales, quien hayan cotizado a salud y pensión por lo menos durante los últimos 8 periodos en el año anterior. El valor mensual del impuesto oscila entre 43.000 y 85.000 pesos, dependiendo de los ingresos del contribuyente. El valor anual del impuesto se podrá pagar en el número de cuotas y en los montos que determine el contribuyente hasta el 31 de enero de cada año, fecha en la cual debe presentar una declaración simplificada. O sea, que están hablando que si tenemos que pagar 43.000 mensuales al año, tendremos que pagar como 500.000 pesos en 31 cuotas. ¿Quién controla una vaina de esas? 1 millón de personas con cuenta corriente en la DIAN diciendo, usted pagó enero, no pagó febrero. Y el tipo dice, bueno, no pagué enero y que 43.000 pesos. Inicien un proceso, no tengo ningún problema. ¿Quién le va a iniciar un proceso por 43.000 pesos? Nadie. Eso es ridículo. Es decir, la DIAN se metió en un esquema, en donde generaliza, la obligación, pero se le vuelve imposible controlarlo. Porque usted no puede estar detrás de 1 millón de personas mirando a ver, es que yo pagué 22.000 y después pagué 11.000 y después pagué 10.000. A ver los recibos no los tiene nadie guardados. El 80% de la gente vota todo. Entonces ahí hay un problema muy complicado porque como está concebido el impuesto y está concebido para manejarlo en tantas cuotas, pues obviamente va a haber un problema muy serio para manejarlo. ¿Es sobre el tema? Sí, claro, probablemente. Bueno, lo he escuchado atentamente y efectivamente toda esta no tenemos decreto tributario. de impacto Pues sabemos que van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales, es decir, tarifas del 34%. Siguiente. Igualmente que algunas entidades no van a estar sujetas a la tarifa general, en este caso específico siguiente, las cooperativas que mantienen su tarifa del 20%, que es una tarifa que va a ir sobre el valor que dirigían hacia el tema de estudio, la reserva legal que hacían de estudio, para estudios, formación, capacitación, sobre esas reservas que van a pagar el 20%. Espérate un segundo. Si uno quiere estar inscrito como una ESAD dentro del régimen tributario especial, debe cumplir con las siguientes características. Que esté en el régimen, esté legalmente constituido, claro, tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio con unos estatutos, etcétera.
que su objeto social sea de interés general en una o varias actividades, eso es que estén dedicados al deporte, la recreación, a la salud, etc. Y que sus aportes sean, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad. Es decir, que no se le pueden dar utilidades a los dueños, a los fundadores de la fundación. Ellos no pueden recibir ninguna parte de recursos, ni como excedente, ni como devoluciones, ni como nada. Siguiente. Las cooperativas no están metidas en la CESAL, dale. Y tampoco, dale. Todos los que no son contribuyentes, como la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, las de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, etc., dale. Ni las sociedades de mejoras públicas, las sociedades de padres de familia, las culturas, es decir, todo lo que no genera, digamos, mayores recursos. Sin embargo, recuerden que las juntas de acción comunal no, las juntas de copropietarios sí pueden generar IVA en sus operaciones, porque si ellos arriendan espacio, ellos tienen obligatoriamente que generar el IVA correspondiente y pasa a ser contribuyente de impuesto a la renta. Dale. Dale. Antes del 2016, si la ESAL existía antes del 2016, se mantiene. Pero previa calificación que le haga la DIAN. Pero estamos en agosto. Pero no tenemos el decreto reglamentario. Pero no se ha creado el comité de entidad sin ánimo de lucro. Pero no se ha dicho cuál va a ser el procedimiento para legalizarlo. ¿Cómo diablos saben estas CESAL si efectivamente van a estar exentas de impuestos o no a 4 meses de acabarse el año? ¿Qué recibieron? Yo digo, recibo donaciones. ¿Cómo recibo donaciones si no sé si van a ser exentas o no van a ser exentas? ¿Cómo recibo donaciones si no sé si le puedo expedir un certificado para que usted pueda descontar, no deducir, descontar el valor de la donación? Es decir, está en un problema ni el berraco. Todavía estamos discutiendo ese tema y todavía se está diciendo que en septiembre va a salir un decreto, mientras que crean el comité, mientras que se salen las instrucciones. Las colas que va a haber para meter las solicitudes es impresionante. Yo no creo que el 31 de diciembre terminen haciendo eso. Esto debieron haber hecho hace rato, fue aplazarlo un año más. Y se hubiera quitado todo el berraco problema encima. Pero como todo lo querían hacer de uno. Ok. Si quieren permanecer, deben cumplir con el procedimiento establecido en el presente estatuto y en el decreto reglamentario que no existe. Dale. Y finalmente las donaciones pasaron de deducción a descuento. Ojo, ese es un tema supremamente importante. Perjudicaron las donaciones. ¿Por qué? Porque cuando la donación es deducción, le pega a todo el impuesto a la renta. Le pega primero como deducción, después como anticipo, es decir, usted le logra sacar un beneficio muy grande a la deducción. Pero si usted tiene un saldo a favor, ¿qué va a descontar? Nada. Si usted ahora pasó de ser una deducción a hacer un descuento del 25% de su impuesto a la renta, que es el máximo, y tiene saldo a favor, es incrementar el saldo a favor. Eso no le va a servir absolutamente para nada. ¿A quién le sirve? A las empresas que pagan muchísimo impuesto. Entonces Sam Miller, si le dona ¿a quién? A la Fundación Julio Mario Santo Domingo, que es la misma de ellos, le dona 2.000 millones de pesos y tiene que pagar 10.000 millones de pesos de impuestos, ya coge esos 2.000 y los descuenta. ¿Sí? Pero el 80% de las empresas, ese no es el comportamiento, el 80% de las empresas, por el exceso de retenciones, están con saldos a favor. Bueno, dale. Es mucho más beneficiosa la opción que la donación y el sistema de descuento tributario solo le sirve a las personas a las que les sale a pagar un impuesto. Ok. ¿Cuál es la expectativa para el año 2018? Pues que viene otra reforma tributaria estructural. Acabamos de ver que el anterior no sirvió. Así que nos veremos el año entrante analizando el proyecto del nuevo gobierno. A ver cómo hablan del IVA, cómo hablan de la renta. Recuerden algo que es importante. Todo cambia, pero nada cambia. Lo único que se mantiene es las grandes responsabilidades de los contadores, la disputa del mercado de clientes con tarifas a precio de huevo, la necesidad de capacitación constante de los contadores. Esto es muy importante.
y de la gente financiera. Muy importante. Esa capacitación puede definir la existencia o no de una empresa en un momento determinado. El incremento de responsabilidad de los contadores y la miopía del gobierno para solucionar el tema de inundaciones. Siguiente. Yo creo en Dios, ustedes. Muchas gracias por su atención.